Hola a todos, ¿cómo están? ¿Listos para seguir agregando nuevos conocimientos a su saber? Hoy continuaremos fortaleciendo tu conocimiento en Word. Los temas de aprendizaje para esta clase son crear macros, ejecutar macros y eliminar macros. A partir de esta clase estaremos aprendiendo de macros. Apóyate de la clase 7 de tu libro de Informática 4. Lee detenidamente la teoría y presta atención especial a esta para que obtengas los conocimientos de cada uno de los puntos anteriores. Si estás realizando una investigación personal, también profundiza un poco más en este tema y en ambos casos recuerda subrayar los puntos más importantes para que puedan repasarlos en caso de tener alguna duda. Retroalimentando los aprendizajes de esta clase. Un macro es simplemente una acción o conjunto de acciones que se pueden ejecutar varias veces con un solo clic en algún lugar o botón del documento o pulsar algún conjunto de teclas. Así ahorraremos tiempo y esfuerzo. Las macros automatizan las tareas que hacemos repetidamente. Por ejemplo, cuando realizas trabajos para entregar a tus profesores, el primer punto a evaluar casi siempre es la portada. Con Word se pueden crear macros que simplifiquen las acciones. Crear y ejecutar macros. Para empezar a crear una macro se requiere tener habilitada la ficha programador. Esta se puede habilitar de la siguiente manera. Desde la ficha Archivo, selecciona el botón Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de Word, selecciona Personalizar cinta de opciones. En pestañas principales, activa la casilla Programador. Haz clic en Aceptar y la ficha Programador se mostrará en las pestañas principales. A partir de este momento ya se puede utilizar la ficha para comenzar a grabar la macro. Para empezar a realizarlo se siguen los siguientes pasos. Desde la ficha Programador, en el grupo Código, haz clic en el botón Grabar macro. Se mostrará el cuadro de diálogo Grabar macro. En Nombre de macro se puede cambiar el nombre asignado por uno nuevo o bien dejarlo como está. En Grabar macro selecciona todos los documentos. Así tu macro estará disponible en todos los futuros documentos que crees en Word. En Asignar macro puedes configurar un botón o combinación de teclas para ejecutar la macro. Por ejemplo, un botón. Se mostrará el cuadro de diálogo Grabar macro. En Separador, selecciona la macro y haz clic en Agregar. La macro se agregará a la siguiente columna con un botón predeterminado. Este se puede modificar de la siguiente manera. Ubica el botón Modificar y cliquea en él. Se muestra la ventana Modificar botón. De las opciones que se ven, con un clic se selecciona el nuevo icono para el botón. Para guardarlo, selecciona el botón Aceptar. Y por último, en el cuadro de diálogo Opciones de Word, pulsamos Aceptar. El botón se creará y se agregará a las herramientas de acceso rápido. A partir de este momento, el cursor se modifica. Ya no verás una flecha. El cursor se verá como un pequeño icono de cassette. Esto nos indica que todas las acciones que se realicen a partir de este momento se grabarán en la macro. Macro portada. Para mostrarte cómo se graba una acción, realizaremos una macro para crear portadas en un documento. Para ello, escribiré los elementos de la portada con la fuente y estilo solicitados. Y para terminar, en la ficha Programación, en el grupo Código, pulsa el botón Detener grabación. La macro se guardará, pero es importante que se realice este paso para detener la grabación. Cada que se pulse el botón de la macro, automáticamente Word insertará la portada que se cree. Si en lugar de asignar un botón quieres asignar una macro con combinado de teclas, se realizan los mismos pasos anteriores, pero ahora se seleccionará la opción Teclado. Se mostrará el cuadro de diálogo Personalizar teclado. En Comando se mostrará la nueva macro. En la casilla Nueva tecla de método abreviado se coloca el cursor en la casilla y con el teclado se pulsa la combinación de teclas que se desee, por ejemplo, Control+N. Clique en Asignar y después en Cerrar. La macro se asignará a este combinado de teclas y ya podré empezar a grabar las acciones que deseo que realice. Para esta macro, asignaré una fuente Arial de tamaño 12 con un estilo cursiva. Después, en la ficha Programador, en el grupo Código, pulso Detener grabación y la macro se guardará. Así, cada que pulse las teclas Control+N, automáticamente Word asignará el formato Arial tamaño 12 estilo cursivo. Eliminar macros. Si por alguna razón te equivocaste al grabar tu macro o esta no se ejecuta como tú lo deseas, la opción más viable sería borrarla. Para ello, realiza lo siguiente. En la pestaña Programador, en el grupo Código, selecciona el botón Macros. En el cuadro de diálogo Macros, selecciona la macro que quieres eliminar y pulsa el botón Eliminar. Microsoft te preguntará si deseas eliminar la macro. Haz clic en Sí y la macro se eliminará.
Demostrando que aprendimos. Ahora que ya sabes cómo grabar una macro, aplica lo aprendido desarrollando la práctica 7 de tu libro. Antes de empezarla, lee con detenimiento la lista de cotejo de esta práctica para que tengas en cuenta los puntos que tu profesor evaluará e ingresa a tu portal Rado. En Recursos, selecciona Tutoriales bloque 3 y reproduce el tutorial de Word. Con la ayuda de este podrás desarrollar tu práctica con éxito. Si estás trabajando con tu cuaderno, pide a tu profesor los parámetros de la práctica que debes realizar. Si decidiste trabajar con celular, repasa los temas vistos en la clase y con la ayuda de tu libro, ve al portal Rado y en Actividades, selecciona Tareas y ve a la actividad 7. Contéstala. Y así finalizamos la sesión de hoy. Te invito a que continúes reforzando tu conocimiento dándole un vistazo al siguiente tema de tu libro y nos vemos aquí la siguiente semana para seguir trabajando con macros en Excel.